Bien, entonces las vacunas no impiden el contagio, ¿sí? Lo que pasa es que si estamos vacunados muchas veces nos infectamos con el microorganismo. Lo que va a pasar es que las vacunas justamente contribuyen con la diseminación y con el contagio. O sea, no que contribuyen con el contagio, sino con evitar ese contagio. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta porque pueden preguntar tanto en Choice cuanto en oral. En oral, si te preguntan para qué sirve una vacuna y contestan, por ejemplo, bueno, la vacuna sirve para que no me infectes, ya está. ¿Sí? Entonces, las vacunas sirven para inducir una respuesta adaptativa y rápida, producir anticuerpos y generar linfocitos de memoria. Teníamos algo que vimos en primer parcial, que era la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cuáles eran las características de la inmunidad innata? ¿Era No era rápida o lenta? clonal, era rápida, muy rápida. Bien. ¿Tenían clones? Humoral No, sin clones, ¿Generaba memoria? no genera no. memoria. Bien, entonces las vacunas tenemos que pensar siempre más allá como una inmunidad adaptativa, ¿sí? ¿Por qué les pregunté sobre eso? Porque ven cómo acá está adaptativa y rápida, justamente porque en una reinfección, por ejemplo, cuando ya estamos vacunados y ya tenemos los anticuerpos, esa inmunidad adaptativa que antes podría ser lenta, ahora es una inmunidad que va a actuar de manera rápida, ¿sí? Otra clasificación que a mí me gusta hacer, la cátedra siempre ponen y explica como inmunidad natural, pasiva y activa. Lo pongo así, pero también me gusta separar en natural y artificial. ¿Por qué la inmunidad natural pasiva es transplacentaria? La natural activa es una infección, son de maneras naturales, ¿sí? Ahora, la artificial pasiva, ¿saben cómo es? ¿Cómo se le dan anticuerpos? Vamos a administrar anticuerpos y pueden ser anticuerpos, por ejemplo, para lo que llamamos de terapia de reemplazo. Son personas que necesitan el anticuerpo y no lo tienen como producir, por ejemplo. Bien, y la inmunidad artificial activa la tenemos en las vacunas. Bien, eso es solo a modo de introducción, porque el enfoque de la clase hoy es la inmunidad activa, artificial activa, que son las vacunas. Bien. Entonces, tenemos las vacunas atenuadas o activas. Cuidado para no confundir inmunización activa y pasiva con vacunas activas e inactivas. Las vacunas son una manera de inmunización artificial activa. Bien. Y se clasifican en activas y inactivas. Entonces, las vacunas que son activas son hechas con microorganismos vivos. Sí, son microorganismos enteros y vivos. Y las inactivas son microorganismos muertos o inactivados en laboratorio. Las dos en laboratorio, ¿sí? Bien. Las características sí o sí tienen que saber y suelen ser preguntadas. Entonces, por ejemplo, las activas o atenuadas. Otra cosa, cuidado para que no se confundan con atenuadas y piensen que es inactiva. Para mí, por lo menos, me da esa impresión que algo atenuado es algo, no sé, bajo, menor, pero en ese caso no. Las vacunas atenuadas son vacunas activas, vivas. Bien. Entonces, imitan la infección, pero no causan la enfermedad. ¿Por qué? Justamente porque son modificadas en laboratorio. Bien. Requieren menos dosis para generar una respuesta, porque son activas. Tenemos el microorganismo entero y activo. Bien. Activan sinérgicamente los receptores de reconocimiento de patrón. ¿Y saben por qué van a activar sinérgicamente los receptores de reconocimiento de patrón? ¿Qué necesita para El reconocer? mismo dicho. Perdón, Lari, ¿qué dijiste? Porque es el mismo dicho, o sea, tiene los pumps. Bien, eso, porque tienen los pumps, ¿sí? Las vacunas atenuadas con el microorganismo vivo tienen los pumps, ¿bien? Clave, clave, clave y siempre preguntado. Las vacunas
atenuadas inducen una respuesta humoral y una respuesta celular, las dos. Y si inducen una respuesta humoral y celular, significan que van a tener mayor respuesta de TCD8. Bien, ¿cuáles eran los componentes humorales y cuáles eran los celulares que vimos? ¿Cuáles eran los celulares? Macrófagos, neutrófilos, linfocitos. Macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células NK y los componentes humorales. Las inmunoglobulinas. Anticuerpos. Los anticuerpos. También vimos, por ejemplo, proteínas fase aguda, sistema de complemento, ¿bien? Y no se recomiendan para los inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque si tenemos el microorganismo vivo, no sabemos cuánto va a replicar dentro de un cuerpo, no sabemos cuánto ese microorganismo va a replicar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si intentamos administrar para un inmunocomprometido que no tiene el sistema inmune completo, por ejemplo, que no es de todo funcionante, no sabemos si ese virus en un momento replica y cuánto replica, si el sistema inmune de un inmunocomprometido va a lograr combatir esa replicación. Bien, y por ahí un inmunocomprometido se podría infectar con esa vacuna. Bien. Las inactivas son todo el opuesto de las activas. No tienen capacidad de replicar, ¿sí? Son menos inmunogénicas, entonces requieren las dosis de refuerzo. Son más estables, ¿sí? Porque si no replica, ya sabemos cómo se mantiene en el tiempo. Entonces, si se administran para inmunocomprometidos o no las vacunas inactivas. Sí. Sí, porque pierden la capacidad replicativa. Cuidado, inmunocomprometidos con inmunocompetentes. Inmunocomprometidos no tienen el sistema inmune funcionante perfectamente. Inmunocompetentes sí. Cuidado en la hora de los choices para que no se confundan. Mucha atención a eso también. Bien, entonces tenemos las vacunas atenuadas que imitan la infección, inducen respuesta celular y humoral, mayor respuesta TC8, no se administran en inmunocomprometidos, no necesitaría dosis de refuerzos porque ya son bien efectivas. Y las inactivas son inactivas porque el virus, el microorganismo está muerto o inactivo, requieren las dosis de refuerzo, se administran para inmunocomprometidos. Algo que no les puse acá es predominantemente, están en el apunte pero no puse acá, humoral. Bien, eso significa que predominantemente vamos a tener anticuerpos. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta también es que las vacunas inactivas necesitan el adyuvante. Bien, ¿qué son las sustancias o los componentes que van a incrementar la inmunogenicidad de las vacunas? Bien, al final de la clase veremos bien cuáles son las funciones, pero ¿por qué necesitamos adyuvantes en las vacunas inactivas y en las activas no? Los adyuvantes van a funcionar como los PAMs. Bien, justamente por eso que les pregunté qué significaba que actuaban con los receptores, porque las vacunas atenuadas ya tenemos los pumps que van a reconocer los receptores, las inactivas no, entonces necesitamos algo que nos ayude, ¿sí? Algo que ayude a las vacunas para que sean completamente efectivas y inmunogénicas. Bien. Ahora, Gaby, ¿sí? perdón, una consulta. ¿Cuál sería la definición de adyuvante? ¿Cuál sería qué? La definición de adyuvante. Bien, son estructuras de diferentes composiciones químicas que contribuyen con la inmunogenicidad de las vacunas inactivas. Bien, eso Ok, inventé ahora. gracias. De nada. Bien, les puse esos gráficos solamente a modo de repaso. Algo que entra acá también en las clases de vacunas y se toman mucho en el parcial son los linfocitos de memoria. Bien, linfocitos T y linfocitos B de memoria. Memoria en general es tomada en la clase de vacunas y entra para el parcial. Aprovecho para aclarar, segundo parcial es integrador. Si llegan a tomar algo de células linfoides inaptas, algo de perfil de linfocitos T,
no se sorprenden. Bien, no es peleable. Venir, por ejemplo, Gaby, pero tomaran ese el perfil que inducía, pueden tomar. Bien, porque es integrador. Entonces, la respuesta celular, tenemos acá hablando de un linfocito, por ejemplo, TCD8. Tenemos una respuesta primaria y después una respuesta secundaria más rápida, más efectiva. Bien, y la memoria que se va a mantener en el tiempo. Y tenemos una respuesta humoral que, ¿cuáles eran los primeros anticuerpos que teníamos en una respuesta humoral? IgM. IgM. Bien, y ese IgM coexpresaba con algún otro anticuerpo en el BCG. IgD. IgD. ¿Y qué tenía que pasar para que cambiasen de esas dos para otras? Un cambio de isotipo. Un cambio de Cambio de isotipo. tipo. Bien. Entonces, la primera infección tenemos más IgM y después en una segunda infección tenemos un pico de IgG. Bien, dato. Ahora, también para repasar, tenemos una respuesta humoral primaria. ¿Sí? ¿Qué ocurría para generar esa respuesta? Teníamos tanto a nivel de los linfocitos T, que ya saben que teníamos los linfocitos T de memoria central y efectores, que eran generados cuando pasábamos por el proceso de contracción clonal. Entonces teníamos toda la ontogenia T, la activación de linfocitos T, la expansión clonal inducida por la interleuquina 2 y un periodo de contracción clonal. ¿Sí? El periodo de contracción clonal es independiente del antígeno. No va a depender si lo tenemos del antígeno o si ya lo eliminamos. Independiente del antígeno. Ese periodo de contracción clonal sobrevivían 5% de los linfocitos. Y eso se diferenciaba en los linfocitos T de memoria, que podrían ser de memoria central o memoria efectoras. Bien. Ahora, la respuesta humoral primaria de los linfocitos B, lo que teníamos eran los linfocitos T en área paracortical que ingresaban por qué vía los linfocitos T algún órgano linfático. Por la vena de sangre. Por sangre. Por ¿Y las sangre. células dendríticas? Por linfa. Por linfa, ese sí conoce. Por linfa. Otra cosa. De ahora hasta que termine, hasta que Hindan el examen parcial, siempre estaremos repasando los temas. Porque quiero que todos rindan ese final en julio. Obvio que va a depender de cómo vienen, si tienen planes, si no tienen, si están cansados. Todo eso que es importante, siempre aclaro, priorizar la salud. Pero más allá de eso, no pateen ese final. ¿Sí? Entonces, quiero que todos se sientan cómodos y listos para rendir ahora en julio. ¿Bien? No dudes. Espera que rinden el segundo parcial. Entonces, vamos a estar todo el tiempo repasando temas porque ya van a tener todo listo para rendir en julio. ¿Sí? Entonces, ingresaban las células dendríticas por linfa, linfocitos T por las vénulas del endotelio. ¿Y el antígeno cómo ingresaba? Linfa también. Linfa. Por linfa. Esas células dendríticas, ¿qué tipo de células eran? ¿El Tiene marsupial? No. Mieloides, Presentadores profesionales. presentadoras de antígenos profesionales. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Dendrítica, los macrófagos, linfocitos B. Células dendríticas, macrófagos de linfocitos B. Bien, entonces teníamos esas células. ¿Qué significa que sea profesional? Que exprese en su superficie tanto CMH1 cuanto CMH2. Bien. Ahora, si volvemos un poquito y hablamos de las vías de procesamiento antigénico. ¿Qué CMH lo procesaba por vía endógena y qué CMH por vía exógena? MH1, la endógena, una Endógena y exógena CMH2. ¿Y qué palabras claves teníamos en la vía endógena de CMH1? Proteasoma, proteasoma, TAP1, TAP2, TAP1, ¿Dónde TAP1 encontraba el antígeno? citosol,
situación. Sí, pero la CMH, ¿dónde se alojaba el antígeno? En el retículo endoplasmático. Bien, retículo endoplasmático. ¿Vieron cómo saben? No sé por qué quieren patear este final. Bien, vía exógena de SMH2. Palabritas claves. Clip, Endosoma, endosoma, adenivarión. HLA-D, ¿no? Sí, ya sería. Bien. Entonces, esa célula dendrítica para presentar para un linfocito que se va a tornar T folicular helper, ¿por qué vía tenía que pasar? ¿Endógena o exógena el antígeno? Exógena. Exógena, ¿sí? La vía SMH2 para linfocitos TCD4. Y T folicular helper es un TCD4. Entonces teníamos la primera señal de activación y la segunda señal de activación con las moléculas de coestimulación. Generaban un T folicular helper. Y teníamos en el folículo primario los linfocitos B que directamente reconocían el antígeno. ¿Qué tipos de antígenos pueden reconocer un BCG? Hidratos de carbono, ¿Cómo? hidratos de carbono, Sí, proteicos, todos, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, material genético. Pero para que induzca una respuesta de linfocitos B2, ¿qué tipo de microorganismo tiene que ser? proteicos. Proteicos, ¿sí? Entonces, ese después, por el cambio en el patrón de migración, en el borde del folículo hacían la colaboración TB. Bien, respuesta humoral primaria. De la colaboración TB podrían seguir salir del borde del folículo, o sea, salir del folículo primario, pasar para los cordones medulares, se diferenciar en plasmoblastos, migrar, se diferenciar en plasmocitos de vida media corta y generar anticuerpos de baja afinidad. O también podrían ingresar en el centro germinal, pasar por permutación somática, cambio de isotipo, generar plasmoblastos de vida media larga o en general plasmoblastos que migran para médula ósea, generan plasmocitos de vida media corta y anticuerpos o linfocitos B de memoria. Repaso, ¿sí? Esa es la respuesta humoral primaria. Colaboración de B y generación de anticuerpos y linfocitos B de memoria. La respuesta humoral secundaria podemos seguir dos caminos, ¿sí? El primer camino es cuando tenemos un linfocito B de memoria que se encuentra con un linfocito T folicular helper de memoria. Puede hacer cambio de isotipo o puede no hacer. Generan otros linfocitos B de memoria, otros plasmoblastos, plasmocitos y anticuerpos. O esos mismos linfocitos B de memoria en una reinfección directamente se unen con linfocitos T folicular helper y generan plasmocitos de vía media corta y anticuerpos de baja afinidad. Entonces, cuando tenemos una respuesta humoral secundaria, esos linfocitos B pueden ingresar en el centro germinal de vuelta o no hace falta que ingresen. O sea, es importante que ingresen para que generen anticuerpos de alta afinidad. Sí, pero si no ingresen, van a generar anticuerpos igual, pero de baja afinidad. Bien, siempre se confunden con ese tema, entonces por eso quise pasar. Respuesta humoral secundaria en una infección, linfocitos B de memoria, linfocitos T folicular helper de memoria. Hace un centro germinal secundario y sigue generando los mismos componentes que generaban acá, ¿sí? Linfocito B de memoria y anticuerpos de alta afinidad. O frente a una reinfección, linfocito T de memoria con linfocito B de memoria interactúan, no entran en el centro germinal, no generan el centro germinal, inducen la producción de anticuerpos de vida media de baja afinidad, ¿bien? Por plasmocitos de vida media corta. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Les quise poner esa imagen para que puedan entender y empezar a entender cómo es el funcionamiento de la vacuna.
¿Sí? Entonces lo que tenemos, por ejemplo, acá es una inyección y todo lo que vimos desde la primera clase veremos ahora. Me genera un daño tisular, ahí lo que va a pasar es que tenemos un foco infeccioso, una inflamación, células dendríticas, tenemos los macrófagos que son reclutados. Todo lo que vimos desde la primera clase, ahora estamos volviendo a ver. ¿Bien? Nada, les dejé ese cuadrito ahí para que lo estudien después. Entonces, estuvimos viendo que las vacunas sirven para generar una respuesta adaptativa rápida, una producción de anticuerpos y un reclutamiento, una activación de los linfocitos de memoria. Vimos que las vacunas son un tipo de inmunización activa y que tenemos también las vacunas activas e inactivas. Cada una de esas vacunas tienen algunas características, ¿sí? Las activas inducen respuesta celular y humoral, las inactivas solamente humoral. Las vacunas activas requieren menos dosis, son más inmunogénicas, son hechas con virus vivos, no se administran inmunocomprometidos. Ya las vacunas inactivas sí se administran inmunocomprometidos, necesitan adjuvantes. Bien. Antes de mostrarles ese cuadrito, quiero aclarar algo. Tenemos las vacunas activas, que son hechas con microorganismos enteros. Bien, y tenemos las vacunas inactivas, que pueden ser enteras o fraccionadas. Bien, esas vacunas fraccionadas, que son inactivas, tenemos también algunas otras clasificaciones, por ejemplo, de subunidades, de toxoides y las vacunas polisacáridas puras o conjugadas. Porque por ahí leen, por ejemplo, algo de subunidad, algo de toxoides y no saben cómo ubicar, no saben si son inactivas, si son activas. Las activas se toman como activas. Activas y listos. Ahora, si tienen esas vacunas con nombres distintos, por ejemplo, de subunidades, de toxoides, polisacáridas, son siempre inactivas. Bien, entonces tenemos las activas que son hechas con microorganismos enteros y las inactivas que pueden ser o enteros o fraccionados. ¿Cómo son fraccionadas? Por subunidades, por toxoides o las polisacáridas, que veremos bien ahora. No tienen que saber exactamente eso es así, es de subunidad, por qué se hace de esa manera. No tienen que saber exactamente la conformación de las vacunas. Algunas sí, que ahí les aclaro, pero no tienen que saber exactamente la formación. Bien, con que sepan que es de subunidad, que es entera, activa o inactiva, genial. Acá les dejé ese cuadrito que estaba en el seminario de la cátedra que a mí me pareció genial, que es más que nada para que tengan un orden en sus cabezas. Por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas atenuadas? Que son todas esas. Las de toxoides, las que son de subunidad. Bien. Las que son vector viral. Algo que les aclaré es porque siempre preguntan MMR o triple viral, que es para rubéola, sarampo y paperas, que son algunas inflamaciones ganglionares. Bien, entonces tienen que saber si las vacunas son activas, si las vacunas son inactivas, si son de toxoides, si no son, cómo son. Eso tienen que saber. Bien. Ahora, empecemos per se con las vacunas. Tenemos dos vacunas que son súper importantes y súper tomadas, que son la Salk y Sabin. Son las dos vacunas de antipoliomielíticas y tienen características opuestas que son clave y son fáciles de entender. Voy a empezar con la Sabin. ¿Por qué? Les puse algo en el apunte que por ahí les puede servir. Piensen en Sabin como si estuviera escrita con N. Con M de mucosas. Y para que un microorganismo, que una vacuna, que un antígeno, que lo que sea, llegue a las mucosas, ¿cuál tiene que ser la vía de administración? Oral. Oral. Sí, ¿Bien? Oral o nasal. Bien. Entonces, clave, para que no se confunda, porque yo siempre me confundía. Entonces, Sabin con M de mucosas. Se administra vía oral. Bien. Entonces, se administra por vía oral, tenemos los virus poliomielíticos 1, 2 y 3. La Sabin es hecha con el 1
Y el 3, si está en mucosas, que vive en clase de mucosas, IgA secretoria. Bien, entonces va a generar una producción de IgA secretoria. Y esa IgA secretoria, ¿así es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo? No, son los No. Bien, solo IgG, IgE. Bien, entonces esos virus multiplican tanto en la orofaringe cuanto a nivel intestinal y hacen lo que conocemos como inmunización en rebaño. Porque, por ejemplo, si tenemos un nene, bien, ese nene recibió la vacuna y eliminó, o sea, por heces, y la madre fue a cambiar sus pañales. Cambió sus pañales, tuvo contacto con esas heces que venían con las partículas del virus y eso me va a generar una inmunización en rebaño. Entonces, no hace falta que se administre en esa madre porque de esa manera se inmunizó. Bien, y por eso es clave que esas vacunas que son de virus atenuados no se administren o es contraindicado la administración en personas que vivan con inmunocomprometidos. Porque, por ejemplo, genera la inmunización en rebaño. Bien, entonces si, no sé, me descuido y toco las heces y yo soy inmunocomprometida, ya saben todo lo que podría pasar. Bien. Algo que es clave también es entender qué es la contraindicación. Contraindicación no significa nunca por nada del mundo. La medicina en sí nunca significa nunca. Ya saben eso. ¿Por qué contraindicadas? No sé, pensá en una situación X entre la persona morir o vacunar un inmunocomprometido, es mejor que se vacune el inmunocomprometido. ¿Sí? Entonces, contraindicado, nos suelen dar, no se recomienda, pero eso no significa que nunca, nunca, nunca en la vida se va a administrar. Bien, solamente en algunos casos, por ejemplo, de embarazadas, ahí sí, nunca en la vida. Bien, pero en general, para que tengan en cuenta que es la contraindicación, no significa nunca, nunca en la vida, en ninguna situación. Bien, siempre hacen un análisis de riesgo-beneficio. Entonces, Sabin se administra por vía oral, genera inmunización en rebaño porque induce la producción de la IgA secretoria en mucosas. No se recomienda para inmunocomprometidos ni para los que viven con inmunocomprometidos. Bien. Y tenemos la sal, que es todo lo opuesto a lo que vimos. Si vimos que se administraba por vía oral, esta se administra por vía parenteral. Bien. Tenemos los 3 poliovirus inactivos. Entonces, si es inactivo, se puede administrar para inmunocomprometidos. Bien, no genera IgA secretoria. ¿Por qué? Porque no se administra por vía oral, no se replica en mucosas, pero sí genera la IgG. Y previene la infección y la diseminación en el sistema nervioso central. Bien. ¿Alguna duda? No, Bien. Gaby. Bien. Ahora, tenemos algo que es súper, súper clave. Más tomado en oral, más tomado en choice, más tomado en final. Sí que son las vacunas de polisacáridos puros y las vacunas conjugadas. Bien, entonces tenemos las vacunas de polisacáridos que son puras y conjugadas, pero las dos son de polisacáridos. Bien, entonces vamos con las características. Polisacárido puro, y ahí les explico bien después de hablar las características. Contra neumococo, contra estreptococo, bien. Es una bacteria para el terror de los que cursaron micro con una cápsula polisacárida. Si tiene una cápsula polisacárida, no va a inducir una respuesta de linfocitos T, bien, y cubre 23 serotipos de estreptococos. ¿Por qué? Porque tenemos más de 90 serotipos, entonces esas cubren 23 serotipos. Bien, entonces B1 y BZM, ¿dónde eran producidos? En hígado fetal y zona marginal del vaso. Hígado fetal y zona marginal del vaso. ¿Generaban memoria?
¿Inducían la generación de memoria? No. 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 No inducían generación de memoria, no inducían anticuerpos de alta afinidad, no hacía colaboración TB, no hacía hipermutación somática, no hacía cambio de isotipo, no hacía nada. Y algo que es clave es no se administran en menores de 2 años, porque los linfocitos B1 y BZM maduran a esa edad. Bien, entonces si lo administramos antes, no vamos a tener linfocitos maduros y ahí ocurre una infección por la vacuna. Bien. Ahora, vacunas de polisacáridos puros para que nunca más se olviden. Bien, polisacáridos. Si algún momento Geffner llega a ver eso, Geffner, yo sé que polisacáridos con chocolate, con hidratos de carbono, con azúcar no tiene nada que ver, pero es para una mejor explicación. Entonces, vacunas de polisacáridos. Cuando pensamos en polisacáridos, ¿qué viene a la cabeza? Azúcar. Hidratos de carbono. Hidratos de grande. carbono. Bien, hidratos de carbono, azúcar, chocolate. Bien, entonces tenemos un linfocito B con su BCG. Bien, y ese linfocito B con su BCG va a generar plasmoblastos, o sea, va a inducir todas las respuestas que ya vimos, plasmoblastos, plasmocitos y anticuerpos de baja afinidad. ¿Debemos dar azúcar para un nene menor de 2 años? No. No. Deberíamos, pero Más allá de esa discusión, no sé si alguien es madre, padre, más allá de eso, no deberíamos dar azúcar para menores de 2 años. Bien, entonces las vacunas polisacáridas puras, que son solamente un chocolate, no la administramos para menores de 2 años. Bien, no deben comer, entonces no la administramos. Punto. Son vacunas inducidas generación de B1 y BZM, no generan memoria, T independientes, todo lo que ya sabemos de primer parcial. La respuesta general que vimos en las primeras diapos es una infección con IgM y una G-infección con un aumento en los niveles de IgG. Bien, pero como antígenos capsulados que inducen la respuesta B1 y BZM no inducen memoria, la respuesta va a ser siempre constante. Bien, no va a tener como el pico, sino que va a ser siempre constante. Bien, ¿alguna duda? no. Bien. Ahora, vacunas conjugadas. Son las vacunas polisacáridas conjugadas. Bien, entonces inducen una respuesta de linfocitos B, son T dependientes. ¿Qué significa que sean T dependientes? Que hacen colaboración TB. Que dependen de los linfocitos T, hacen colaboración TB. Bien, son conjugadas porque se componen de polisacáridos más una proteína. Bien, generan plasmocitos de vida media larga, anticuerpos de alta afinidad y es la estrategia para inmunizar a menores de 2 años. Bien, acá les dejé algunas que son también, que están incluidas en el calendario de vacunación. Algo que tienen que tener en cuenta es que las neumocóxicas pueden ser tanto conjugadas cuanto puras. Las que conocemos como puras son 23 valente. Las que conocemos como puras son 23 valentes. Las conjugadas, si no me equivoco, son 13 valentes. O sea, no toman eso, creo que ni en el seminario lo ponen, lo explican, pero para que sepan que si bien polisacáridas, perdón, neumocóxicas puras o conjugadas, está bien. Pero siempre ponen, por ejemplo, neumocóxica pura y ahí tienen que saber sobre B1 y BZM. Conjugada, que nos suelen preguntar, y ahí tienen que saber sobre B2. ¿Bien? Ahora, las vacunas conjugadas se conjugan con una proteína carrier. Entonces tenemos un antígeno, ¿sí? Y tenemos, todo eso son polisacáridos. Y para que induzca una respuesta conjugada, se administra junto a una proteína carrier. ¿Bien? Y acá también les dejé una imagen para que puedan ver después. Ahora, teníamos la vacuna pura.
B1 y BCTM con el chocolate que no se puede administrar para los niños menores de 2 años. Ahora, si tenemos un nene que se almorzó, comió muchísimas proteínas, tuvo una digestión sana, después podemos administrar o regalar un chocolate. Entonces, las vacunas que son puras solamente tienen el chocolate, no se administran para menores de 2 años. Las vacunas que son conjugadas, porque antes de dar el chocolatecito para el nene, lo dimos una proteína, se administra para menores de 2 años y son las que inducen la respuesta de linfocitos B2. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Ahora no se olvida más porque siempre toman en los choices. Se administra para B1, para nenes menores de 2 años, mayor de 65, siempre. Entonces, quédense con que menor de 2 años y mayor de 65 sirve tanto para menores de 2 años cuanto mayores de 65, sirve darles proteína antes del chocolate. ¿Bien? Bien. Tenemos las vacunas antivirales, que son todas esas clasificaciones son de las vacunas inactivas. Tenemos la gripe viral, la antihepatitis A y tenemos la antigripal. La antigripal siempre pregunta la misma cosa. Bien, ¿por qué no logramos, o mejor, por qué tenemos que una vez al año vacunarnos? Porque el virus de la gripe tiene una alta variabilidad genética. Entonces, siempre estamos generando nuevas vacunas contra nuevas cepas y es por eso también que tienen vacunas fraccionadas, inactivadas y purificadas. O sea, todas son inactivadas, bien, pero de distintos tipos. Y la vacuna antigripal, por ejemplo, se administra para inmunocomprometidos. Sí, Bien, las vacunas sí se administran para inmunocomprometidos, bien. ¿Cómo deben ser las vacunas? Esa es más que nada a modo de discusión, ¿bien? Tienen que ser seguras, estables, relación costo-beneficio beneficio favorable y tienen que atender a la gran mayoría de la población, ¿bien? De vuelta acá, la vacuna antigripal. Y tenemos las dos vacunas que ahí sí les comenté que tenían que tener una idea de cómo son generadas, que son las vacunas de ingeniería genética. Tenemos la de hepatitis B, bien, que induce choice. Siempre toman ese porcentaje, bien, y solamente toman eso. Induce una protección de 95% de los individuos y se usa con adyuvante. Y HPV clonan genes que están en otro virus. Las dos en general hacen una generación clonal de partículas virales, sí, en laboratorio y lo administran para componer la vacuna, ¿sí? Para que haga parte de la vacuna junto con adyuvantes. Bien, entonces, básicamente es eso. Yo estuve viendo el seminario, vi que ponen muchos gráficos. La clase de vacunas en general es una clase que hacemos siempre para debatir. Entonces, algo que también no me acordé de preguntarles, siempre hacemos el debate de pro vacunas con antivacunas. Si hay alguien que es antivacuna, ¿por qué? Los que son pro vacunas, para que expliquen por qué es importante vacunar. Los gráficos son gráficos interesantes. Nadie les va a preguntar si en 1980 y pico tenía tal vacuna, si tenía tal infección, tal enfermedad, pero todo eso es a modo de no que sepan como alumnos de inmunología, pero para que sepan en sus vidas como médicos, ¿sí? Es importante aclarar, importante debatir sobre eso. No les puse en las diapos porque al mismo tiempo que soy ayudante y que a mí me parece súper interesante e importante debatir sobre eso, yo soy alumna y yo sé que no quieren diapos que no les va a servir para el examen. Bien, entonces les aclaro acá en clase, pero no les puse nada de eso en las diapos. Bien. Ahora, una vacuna súper importante, súper tomada, súper preguntada en choice, súper preguntada en oral es la BCG. Bien, la BCG es la vacuna que se hace no
con el Mycobacterium tuberculosis, se hace para el Mycobacterium tuberculosis, pero utiliza en su composición el Mycobacterium bovis. Bien, siempre se da al momento del nacimiento. Eso tengo que arreglar en las diapos, me olvidé. No usar en esta vía ni en subcutánea los sales de aluminio. Sí, y es justamente porque no necesitan, porque en esa vía los sales de aluminio me podrían generar una necrosis del área. Bien, entonces eso les voy a arreglar antes de subir al drive, pero solo para que no lleven esa duda después. Bien, todo que está acá es súper preguntado. Entonces, por ejemplo, la vacuna no protege frente a infección, sino que previene la diseminación de las formas más severas, tanto en niños cuanto después en adultos. Bien, produce una respuesta TCD4, TH1, TCD8. Y si es una vacuna atenuada, ¿qué tipo de respuesta me va a inducir? Celular y humoral. Celular y humoral, pero en ese caso no produce anticuerpos protectivos. Aclaré en el apunte que no inducir anticuerpos protectivos no significa no inducir ningún anticuerpo. Bien, porque alguien me mandó algún choice que decía eso. No induce frente a anticuerpos protectivos, porque Mycobacterium tuberculosis es un organismo extracelular, intravesicular, ¿cómo es? Intravesicular. Intravesicular. Y se acuerdan que los anticuerpos, cuando estaba una vez el microorganismo del intracelular, no era tan efectivo. Entonces pueden ir razonando por ahí, por ejemplo, para que no queden de memoria, sino que los razonen. Bien. Y la prueba que se hace para saber si tenemos la BCG en niños o la inducción de linfocitos T en adultos es la prueba de tuberculina, que fue una de las pruebas que no charlamos en la clase de técnicas. La vamos a ver bien después, como les había dicho. Pero la prueba de tuberculina lo que hace es que se va a inyectar la tuberculina, que sería el antígeno. Bien, y ahí vemos si se va a formar lo que sería el granuloma o no. Bien, entonces BCG es una vacuna activa contra Mycobacterium tuberculosis que se hace compuesta por el Mycobacterium bovis, ¿sí? Genera respuestas TCD4 y no genera anticuerpos protectivos. Bien. Ahora, eso tienen que saber todo. Tienen que saber eso y también en el apunte puse una imagen que es de la cátedra que toman todo. Lo textual de esa imagen no toman. Son sustancias con estructura química variada. El adyuvante más utilizado son los sales de aluminio y inducen una respuesta TH2. En los choices siempre ponen TH1, está mal. Gaby, ¿pero por qué induce una respuesta TH2? No sé. A depender de qué adyuvante lo tenemos, va a inducir o TH2 o TH1. Sales de aluminio inducen la respuesta TH2. ¿Bien? ¿Y cuáles son las funciones? Van a facilitar la endocitosis antigénica. Pueden relacionar los adyuvantes como algunas células dendríticas, por ejemplo, o como receptores. ¿Qué hacían células dendríticas y receptores? Endocitosis, aumentaban la vida media, cuando los receptores encontraban con los pumps, generaban una inflamación local, bien. Entonces, estimula maduración de dendríticas y me contribuyen con la activación y potenciación de los linfocitos B. Bien. Esa imagen puse porque a mí me pareció genial, bien, porque yo sé que son bastante visuales. Entonces, incrementen la capacidad de defensa, aumenten la velocidad de respuesta y también incrementen la respuesta de, por ejemplo, linfocitos B. Bien. Acá puse sales de aluminio también a modo didáctico en esa imagen y la explicación de por qué las vacunas activas no necesitan adyuvantes. Justamente porque las vacunas activas lo que tenemos ya son los pumps que reconocen sinérgicamente los receptores de conocimiento de patrón, porque tienen el microorganismo vivo. Bien, ya las vacunas inactivas no lo tienen. Bien. Puse ese calendario nacional de vacunación acá de Argentina. Gaby, tenemos que saber todos. No,
Ahora lo vamos a hacer unos choices también mientras vayan practicando. Pueden poner en el grupo, Gaby, vi que preguntaba de esa vacuna en tal edad, si tomaba 5 años, 6 meses, 2 meses. Pueden ir mandando, pero es importante que lo tengan a mano. Porque por ahí ponen alguna vacuna, por ejemplo, la triple viral se administra en recién nacidos. La triple viral se administra en ancianos. Por ahí tienen que tener el calendario de vacunas a mano, ¿sí? Igual no se asusten porque nada les va a pedir eso así. Y por eso hice ese cuadrito, ¿sí? Para que tengan algo en cuenta. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de administración en vacunas? ¿Cuál de esas imágenes? Un año. Un año. Bien, entonces la mayoría de las vacunas se administran ahí. Y les dejé ese cuadrito de vuelta. Nadie les va a preguntar exactamente qué pasa en tal edad, qué pasa en la otra edad, pero si ven en los choices ya tienen a mano ahí para que sepan si se administra esa vacuna o si no se administra. ¿Bien? ¿Alguna duda de todo lo que vimos? No. ¿No? La clase de vacunas es eso. Simplemente eso. Bien, lo que vamos a hacer es, nos tomamos 5 minutos, ¿sí? Para que tomen un agua, vayan al baño y nos metemos a hacer los choices de vacunas. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Sí, dale. perfecto. Sí, sí. 5 minutos, volvemos. Sí.